Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 6137-2014, formado por el amparo en única instancia promovido por Byron Miguel Lima Oliva contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El secretario general dará lectura a la relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En este amparo quedó señalado como acto reclamado la resolución de fecha 30 de octubre de 2014, por medio de la cual la autoridad ahora denunciada declara sin lugar un recurso de reposición interpuesto, al considerar que al momento de solicitarse la competencia ampliada no existía personas vinculadas al proceso y por ello se solicitó y estuvo presente un abogado de la defensa pública. El ahora accionante, con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron expresados en el escrito inicial de la acción, solicita que la Corte de Constitucionalidad en sentencia declare con lugar el amparo solicitado y como consecuencia se ordene a la autoridad recurrida a dejar sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado. Como consecuencia que proceda a notificarle al amparista para que haga uso de su derecho de apelación de acuerdo con lo que establece el decreto 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala. De acuerdo con la normativa reglamentaria que aplica al caso, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado defensor Moisés Eduardo Galindo Ruiz, en representación de su abogado Byron Miguel Lima Oliva. Gracias, señora presidenta. Señores magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, como dice el decreto 21-2009, cuando un proceso de un juicio, de un tribunal ordinario penal pasa a mayor riesgo, el sindicado tiene derecho a apelar. Y eso es lo que consideramos nosotros que ha sido el agravio por parte de la autoridad recurrida y lamentablemente en la sentencia de primer grado no se nos otorgó el amparo y continúa el agravio, en el sentido de que el capitán Lima no tuvo oportunidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia ese traslado de mayor riesgo. Y solo solicitamos tener ese derecho a poder apelar ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sucedió? Es un hecho notorio que el 15 de enero del 2013 se inició un proceso contra Byron Miguel Lima Oliva por un supuesta fuga y otros delitos en el juzgado tercero de primera instancia penal. Todo el año 2013 se estuvo una defensa por esa acusación, el juzgado tercero de primera instancia penal. Sin embargo, viene el Ministerio Público y la CICIG, al mismo tiempo que estamos nosotros en el juzgado tercero defendiendo, ellos con los teléfonos interceptados en esa causa, abrieron una causa en el Tribunal de Mayor Riesgo B, nueva. Fue así como en el mes de enero del 2014, la misma CICIG se retira como querellante adhesivo del juzgado tercero de primera instancia penal y en febrero de 2014 se sobresea ese caso. Sin embargo, resulta que el nuevo caso que habían abierto en el juzgado mayor riesgo B venía desde marzo de 2013 operándose y es así como la misma Fiscalía y la CICIG obtienen autorización para hacer interceptaciones telefónicas
y luego en agosto de 2013 piden el traslado a mayor riesgo de ese caso nuevo que estaban diligenciando. Dos cosas suceden. Primero, diligenciaron desde el mes de marzo hasta el mes de agosto en mayor riesgo, sin tener autorización, como manda el decreto 21/2009. Cuando se dieron cuenta que estaban llevando un proceso sin esa autorización de la Cámara Penal, le solicitan a la Cámara Penal que autorice ese traslado. ¿Qué traslado? Si ya estaba. Segundo, cuando llegan a la Cámara Penal dicen que no saben a quién están investigando y por lo tanto se pone a defensa pública. No es cierto, y les voy a decir por qué. Porque cuando inician este proceso, el 3 de septiembre de 2014, al capitán Byron Miguel Lima Oliva, fue claro el señor comisionado Iván Velázquez y la señora fiscal general Telma Aldana en esa audiencia de prensa, dijeron que era un caso que venía examinándose desde el año 2009. Entonces ellos sí sabían a quién estaban investigando. Sin embargo, cuando la Cámara Penal trató de legalizar esa ilegalidad de que estaban siendo investigado un caso sin tener autorización, dejó claro y establecido en su resolución del 6 de agosto de 2013 diciendo: notifíquesele a todas las partes presentes y a los que no estuvieron presentes, notifíquesele por el medio más expedito. Cuando el 3 de septiembre llevan a Byron Miguel Lima Oliva frente al juez de mayor riesgo B, el juez de mayor riesgo B le dice: señor, usted va a ser imputado por una investigación que está autorizado por la Cámara Penal de que ese sea trasladado a mayor riesgo bajo mi competencia. Entonces viene la defensa y se da cuenta que este proceso, aunque era un proceso paralelo al otro y que había iniciado con evidencias del otro proceso, nos apersonamos a la Cámara Penal y solicitamos que nos notificaran ese traslado para poder apelar. ¿Qué dijo la Cámara Penal? Que no, que ya habían sido todas las partes notificadas. Entonces, y te pusimos el recurso de reposición diciendo: mire, ustedes mismos dicen en su resolución que se les notifique a los que están presentes, y los que no están presentes, que somos nosotros mismos presentes, se nos notifique, solicitamos que se nos notifique. Entonces viene la Cámara Penal y dice: no, porque hubo defensa pública. Y además, en ese momento no se sabía quiénes eran las partes. En la sentencia de amparo que se nos ha negado en primera instancia, la Corte Suprema considera que no se violentó el debido proceso, y nosotros sí consideramos que sí se violentó el debido proceso. El Estado tiene que actuar legalmente porque tiene toda la fuerza para hacerlo, pero también tiene que actuar legítimamente. En otras palabras, no se vale hacer trampa, y aquí le hicieron trampa nuevamente a Byron Miguel Lima Oliva y a la defensa. ¿Por qué? Porque si él estaba defendiendo en el juzgado tercero y le abrieron paralelamente otro caso en el juzgado de mayor riesgo B, el que se debió haber pasado a mayor riesgo era el del juzgado tercero penal. Y si en el juzgado de mayor riesgo B tenían una investigación sin autorización de la Cámara Penal, todo lo hecho es nulo de pleno derecho, y eso afecta a toda la investigación y elimina toda la investigación. Nosotros consideramos que en este caso la Corte Suprema de Justicia lo que está haciendo con esta resolución de no otorgarnos el amparo es legalizar algo que es ilegal que hicieron contra Byron Miguel Lima Oliva. El debido proceso y el derecho de defensa es inviolable. En tal sentido, nuestra pretensión es: si él no estuvo presente para el traslado de mayor riesgo, y ahora que él solicita que se le notifique esa resolución donde se autorizó el mayor riesgo para que él haga uso de su derecho de apelación, solo está pidiendo hacer uso de su derecho de apelación, y eso es lo que es nuestra pretensión ante esta Corte de Constitucionalidad, que se otorgue el amparo para que se revoque esa sentencia del Tribunal de primera instancia constitucional y se ordene que en el caso concreto se le notifique a Byron Miguel Lima Oliva para hacer uso del último párrafo del artículo 4 del decreto 21/2009, que dice que se puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia el traslado a mayor riesgo. Esa es nuestra pretensión. ¿Por qué? Porque no haberlo hecho así
prácticamente en este caso concreto se juzgó con un procedimiento no preestablecido. Ese no es el procedimiento que manda la ley y hay que reconducir dentro del debido proceso. En tal sentido consideramos como defensa, y en este caso como el amparista, como pretensión en segunda instancia ante esta Corte de Constitucionalidad para restituir sus derechos que causan el agravio, que se otorgue la apelación de sentencia de amparo y se ordene que en este caso, como lo solicita para reconducir el debido proceso, se le notifique al amparista para hacer uso de su derecho de defensa según el último párrafo del artículo 4 del decreto 21 de 2009. Solamente, señora presidenta, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal abogada Ana Carmelita Hernández Rivera. Muy buenos días, honorables magistrados. En el presente amparo, como ya lo indicó el abogado defensor, como actos reclamados señala la resolución de fecha 30 de octubre del año 2014. Esta por medio de la cual la honorable Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la defensa del señor Byron Miguel Lima Oliva en contra de la resolución emitida por esa misma autoridad, en la cual al examinar nuevamente su resolución, y si me permite la señora magistrada presidenta leer, resuelve que en la solicitud inicial del presente expediente no existen personas vinculadas, no como lo hace ver el abogado defensor de que no se supiera quién se está investigando. Obviamente el Ministerio Público sabe quién investiga en cada expediente de investigación. Continúo. Por lo que resuelve la Cámara Penal, para garantizar los derechos procesales de esos posibles sindicados, se solicitó al Instituto de la Defensa Pública Penal el nombramiento de un abogado defensor, quien estuvo presente en esa audiencia que se conocieron los argumentos del Ministerio Público para que el expediente de investigación fuera trasladado a un juzgado de mayor riesgo, en este caso el juzgado B, siendo el titular el juez Miguel Ángel Gálvez. Como hacen ver, la autoridad impugnada indica posteriormente que esa resolución se encuentra firme y que no es procedente notificarle al procesado Byron Miguel Lima Oliva, puesto que su vinculación procesal es posterior a la fecha en que la Cámara Penal conoce de la solicitud del Ministerio Público. Siendo de esa cuenta que indica la Cámara Penal que en esta audiencia quedaron protegidos los derechos de estos posibles sindicados o procesados a través del abogado nombrado por la Defensa Pública Penal. Y que además se agrega que el expediente nunca fue conocido por ningún tribunal especial o secreto, ya que la Cámara Penal lo único que realizó fue la verificación de esos supuestos legales que establece la ley de competencia de procesos de mayor riesgo para admitir o no, o mejor dicho, para autorizar o no el traslado del expediente a un juzgado de mayor riesgo. De esa cuenta, honorables magistrados, el Ministerio Público estima que la argumentación de la defensa en cuanto a que el vedarle el derecho de apelar esta resolución es el agravio que se le causa. El Ministerio Público considera que su argumentación no tiene ningún sustento dada esta misma resolución, donde la honorable Cámara Penal garantiza los derechos de los posibles procesados, que no fue solamente él, sino otras personas también, para que el proceso fuera conocido por el juzgado de mayor riesgo B. Siendo que el agravio es uno de los requisitos indispensables para acceder a la tutela constitucional, y que la defensa del señor Byron Miguel Lima Oliva no señala puntualmente cuál es la norma constitucional violada o que viole sus derechos,
considera que no existe ese elemento esencial para acceder a la acción constitucional de amparo. De esa cuenta, no existe asidero legal para otorgarle el amparo que él solicita por la violación que indica. Por otra parte, ya que lo menciona el abogado defensor y está plasmado en el escrito de la acción de amparo, existieron dos procesos que son totalmente diferentes. Diferentes en circunstancias de modo, lugar y tiempo, de hechos imputados. Uno que fue resuelto otorgando sobreseimiento a favor del sindicado y otro que actualmente se encuentra abierta la investigación y el proceso y que se refieren a dos hechos diferentes. La imputación que se le hace al señor Byron Miguel Lima Oliva son de hechos concretos que parten de los meses de agosto y septiembre del año 2014. Sobre los acuerdos para realizar traslados ilegítimos de varios centros de reclusión hacia Pamoncito, pero esto a cambio de una remuneración económica ilegítima, ilícita, donde se ven involucrados además otras personas particulares y mismos funcionarios del sistema penitenciario. El Ministerio Público, a través de las facultades que la misma ley le otorga en los artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal, realizó diligencias de urgencia que fueron autorizadas a prevención por el juzgado de mayor riesgo B. Estas que fueron, por decirlo así, convalidadas a través de la autorización que emitió la Cámara Penal para que este juzgado de mayor riesgo B fuera el titular de la investigación por considerarse un proceso de mayor riesgo. Es así como nacen las diligencias de investigación. Sin embargo, como ya les indiqué, los hechos concretos que ya están plasmados en un escrito de acusación se refieren a eventos puntuales realizados en los meses de agosto y septiembre del año 2014. De lo antes expuesto, se puede apreciar que la autoridad impugnada, la Cámara Penal, no realizó ningún acto contrario a la ley y mucho menos que violente una garantía o derecho constitucional del procesado Byron Miguel Lima Oliva. Por el cumplimiento de la ley que tuvieron de garantizar los derechos de estos procesados al estar presente un abogado de la Defensa Pública Penal, habiéndole notificado a él y a los demás sujetos procesales que participaron en la audiencia de la resolución, quedando en consecuencia firme. Debemos recordar también que la acción constitucional de amparo no es una instancia revisora del actuar legítimo de las autoridades impugnadas y que considera el Ministerio Público que lo que se pretende con esta acción es en cierta forma revocar el auto de procesamiento que se emitió en contra del señor Byron Miguel Lima Oliva por los delitos y los hechos en concreto que el Ministerio Público les indica. De lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable Corte de Constitucionalidad que se declare sin lugar la acción de amparo y las pretensiones que fueron manifiestas por el abogado defensor del señor Lima Oliva y que en consecuencia se condene en costas al postulante y se imponga la multa correspondiente según lo establecen los artículos 46 y 47 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por medio de la mandataria judicial con representación Flor de María Gálvez Álvarez. Gracias. Buenos días, señoras magistradas, señores magistrados. Solicito autorización para hacer uso de breves notas. En las partes conducentes únicamente. Gracias.
Esta representación basará su argumentación en los siguientes aspectos. El postulante del amparo reclama como agravio el hecho de que el juez primero de primera instancia de procesos de mayor riesgo, Grupo B, esté conociendo o haya conocido a prevención el proceso que subyace a la presente acción constitucional de amparo. Al respecto, es preciso indicar lo que establece el artículo 12 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos que garantizan el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, lo que establece el decreto 21-2009 respecto a la designación de procesos cuyas características revistan una extraordinaria seguridad que deba resguardarse una seguridad a los sujetos que en él intervienen. Asimismo, también lo que establece el artículo 285 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Público podrá realizar actividades o actos a prevención y conocer estos para evitar la demora o la pérdida. Hago referencia a lo anterior, pues tal como lo manifestó la fiscal del Ministerio Público, esta institución tuvo conocimiento de hechos y actos ilícitos que se estaban cometiendo. En tal sentido, solicitó la intervención del juez de primera instancia de procesos de mayor riesgo para que conociera a prevención. Todo esto se encuentra regulado en el artículo en el Código Procesal Penal. Lo anterior, sin perjuicio de que se iniciaran los trámites administrativos respectivos para que se designara a un juez de procesos de mayor riesgo. En tal sentido, con fecha 6 de agosto del año 2013, la Cámara Penal resolvió designar y convalidar las actuaciones que realizó el juez de primera instancia de procesos de mayor riesgo, Grupo B. Convalidó las actuaciones realizadas y ejecutadas por él y lo designó para que continuara conociendo dichas actuaciones. El accionante señala como normas constitucionales vulneradas el debido proceso. Sin embargo, pues también es preciso decir que por la naturaleza extraordinaria y subsidiaria de la acción constitucional de amparo, es preciso señalar cómo la norma constitucional ha sido vulnerada y cómo afecta a los derechos del accionante, lo que no sucede en el presente caso. También quiero resaltar que de conformidad con el artículo 314 del Código Procesal Penal, este proceso que subyace a la acción constitucional de amparo estuvo bajo reserva. Estuvo bajo reserva hasta el momento en que fueron ligados a proceso todos los sujetos que se encuentran actualmente y que fue hasta el 3 de septiembre del año 2014. Es decir, no habían sido ligados y por tal situación no habían sido vinculados y no habían todavía podían ejercer los derechos que les asisten a partir de ese acto procesal, tal como lo evidencia la resolución de fecha 30 de octubre del año 2014, que es el acto reclamado. Por otro lado, también esta representación hace énfasis en lo que establece que la acción constitucional de amparo no puede convertirse en una instancia revisora. El accionante Byron Miguel Lima Oliva pretende que se revise un procedimiento ordinario, lo cual vulneraría lo que establece las normas constitucionales y procesales, pues esta Corte de Constitucionalidad no tiene la capacidad o la facultad para revisar actuaciones ordinarias de la jurisdicción. En tal sentido, se denota la inexistencia de supuestos jurídicos para hacer viable la presente acción constitucional de amparo. No se vulneraron derechos de la defensa como lo ha indicado el abogado, pues tal como se evidencia en las actuaciones, estuvo presente un abogado de la defensa pública quien no hizo ejercicio de las facultades que se le atribuyen, es decir, no actuó, no accionó, no interpuso el recurso de apelación respectivo y ahora el accionante pretende revocar todas esas actuaciones. En tal sentido, esta representación solicita que se declare
sin lugar a la presente acción constitucional de amparo por no existir agravio alguno, y asimismo se condenen costas al accionante Byron Miguel Lima Oliva y se imponga la multa respectiva al abogado patrocinante. Únicamente. Se clausura la presente audiencia.